cuando mi esposo dejó caer con fuerza los papeles del divorcio sobre la encimera de la cocina y dijo, me lo voy a quedar todo. Incluso a los niños, firmé con mi nombre antes de que terminara de hablar. Recuerdo el sonido exacto del bolígrafo. No fue fuerte, solo un suave rasguño sobre el papel, pero se sintió más fuerte que cualquier cosa que él hubiera dicho esa noche. Scott se detuvo a mitad de la frase. Parpadeó como si hubiera interrumpido su actuación. ¿Qué has hecho?, preguntó. No levanté la vista de inmediato. Terminé de firmar, tapé el bolígrafo y deslicé los papeles de vuelta hacia él. ¿Me has oído?, dije. Por un segundo, no supo qué hacer con eso. Había entrado en nuestra cocina listo para una pelea, listo para dominar, para asustarme, para empujarme a suplicar. En cambio, le había entregado lo que él creía que quería. Y eso lo confundió más que nada. Era agosto, caluroso, húmedo, el tipo de tarde de Indiana en la que el aire se siente denso incluso dentro de la casa. La cocina todavía olía a pollo a la parrilla y salsa barbacoa. Ni siquiera había retirado los platos todavía. Ella estaba arriba con sus auriculares puestos, fingiendo que no podía oírnos. Ben estaba en el estudio, el suave chasquido de su control de videojuegos llegaba desde el pasillo. Sonidos normales, una noche normal, hasta que dejó de serlo. Scott había llegado tarde a casa otra vez, todavía con esa chaqueta azul marino que le gustaba ponerse cuando quería sentirse importante, solo que esta vez la había combinado con zapatillas. Me di cuenta de eso. Me daba cuenta de cosas así. No dijo hola. No preguntó por la cena. Simplemente entró directamente y dejó caer esa carpeta de Manila sobre la encimera como si estuviera entregando un paquete. He terminado, Dana. Así fue como empezó. Sin preámbulos, sin disculpas. Simplemente he terminado. Me sequé las manos en un paño de cocina y me volví para mirarlo. ¿Terminado con qué?, pregunté. Con esto, gesticuló alrededor de la cocina como si fuera un desastre que estaba cansado de limpiar. Contigo, con todo este montaje. Recuerdo pensar que extraño sonaba eso, como si estuviera hablando de un contrato de alquiler, no de un matrimonio. Abrió la carpeta, sacó los papeles y los empujó hacia mí. Divorcio, dijo. Ya los tengo redactados. No los toqué de inmediato. ¿Qué pasa con los niños?, pregunté. Fue entonces cuando su tono cambió. Más agudo, más frío. Se quedan conmigo. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era tan absurdo. Al principio no lo asimilé. Scott, ¿tú nunca has? Yo gano el dinero, me interrumpió. Yo mantengo a la familia. ¿Crees que un juez se pondrá del lado de alguien que no ha trabajado en 20 años? Ahí estaba. Esa vieja frase. Había oído versiones de ella durante años, solo que mejor vestidas en público. A ella no se le dan bien los números. Dana se encarga de las cosas de la casa. Deja las finanzas a mi cargo. Solía sonreír cuando decía esas cosas. Reírme como si fuera una broma. Era más fácil así. Recuerdo una cena hace quizás 10 años, sentada con sus compañeros de trabajo en St. Elmo, en el centro. Había hecho una pregunta simple sobre nuestros impuestos, algo sobre una deducción que no entendía. Y Scott se había reído, había puesto su mano sobre la mía y había dicho, no te preocupes por eso. Todos se rieron. Yo también. Pero recuerdo la sensación en mi pecho como si me acabaran de empujar suavemente fuera de mi propia vida. De pie en la cocina esa noche, esa misma sensación volvió, solo que más fuerte. Excepto que esta vez, no me reí. Scott siguió, envalentonándose. Tengo la casa cubierta, las cuentas, el negocio. Todo está ya alineado. Recibirás un acuerdo, pero eso es todo. Se inclinó un poco, bajando la voz como si estuviera diciendo algo generoso. Y me aseguraré de que puedas ver a los niños, dentro de lo razonable. Dentro de lo razonable. Miré los papeles entonces, escritos a máquina, limpios, organizados, como todo lo que hacía cuando pensaba que tenía el control. Me lo voy a quedar todo, dijo de nuevo.
No volverás a ver a los niños nunca más si me llevas la contraria en esto. Esa parte me dolió. No el dinero, no la casa. Las mañanas. Preparar el almuerzo de Ben, llevar a ella a la escuela, sentarme en la mesa de la cocina mientras ella me contaba algo que había pasado en clase, incluso cuando fingía que no quería. Me imaginé la casa sin eso, sin ellos. Ese fue el único momento en que sentí algo cercano al pánico. Y luego pasó, porque debajo de eso había algo más. Una silenciosa constatación. Él realmente pensaba que yo no sabía nada. Pensaba que no había estado prestando atención todos estos años. Pensaba que iba a reaccionar exactamente como él esperaba. Llorar, discutir, luchar. Darle tiempo para mover las cosas. Ocultar lo que necesitaba ser ocultado. Tomé los papeles. Bien, dije. Él frunció el ceño. Bien. Pasé a la página de la firma. Si esto es lo que quieres, dije, entonces no lo alarguemos. Dana, dijo lentamente, como si intentara averiguar si me había vuelto loca, quizás quieras leer de verdad. Confío en ti, dije. Eso lo calló por un segundo. Luego sonrió con suficiencia. Ahí estaba. Ese pequeño destello de superioridad que no podía ocultar del todo. Elección inteligente, dijo. Cogí el bolígrafo. Mi mano no temblaba. No entonces. Firmé. Así de simple. Él exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración. Ves, no fue tan difícil, dijo, recogiendo los papeles. Te dije que esto sería más fácil si no lo complicabas. ¿Complicarlo? Casi sonreí. No se quedó mucho tiempo después de eso. Cogió la carpeta, revisó su teléfono y se dirigió a la puerta como si tuviera un lugar mejor donde estar. 2 semanas, dijo por encima del hombro. Lo finalizaremos todo. 2 semanas. Asentí. De acuerdo. Se detuvo en la puerta como si esperara algo más. Lágrimas, una pregunta, cualquier cosa. No le di eso. Así que se fue. La puerta principal se cerró con un suave clic. Y así de simple, la casa volvió a estar en silencio. Me quedé allí un minuto, todavía sosteniendo el bolígrafo. La cocina se sentía diferente. Las mismas encimeras, la misma luz sobre el fregadero, el mismo zumbido tenue del refrigerador. Pero algo había cambiado. Podía oír a Ben en la otra habitación riéndose de algo en su juego. La música de Elle, débil a través del techo. La vida seguía sucediendo. Dejé el bolígrafo y finalmente empecé a retirar los platos. Movimientos pequeños, rutinarios, algo para mantener mis manos ocupadas. Mi mente ya se estaba moviendo a otro lugar. No a lo que había perdido. A lo que sabía. A las cosas que había visto durante el último año. Pequeñas cosas al principio, luego más grandes. Cargos que no tenían sentido. Viajes que no cuadraban. Correos electrónicos que llegaban a cuentas compartidas antes de que él lo cambiara todo. Pensaba que no me había dado cuenta, pero lo había hecho. Siempre lo había hecho. Enjuagué un plato, lo puse en el lavavajillas y miré por la ventana sobre el fregadero. El patio trasero estaba oscuro, solo la luz del porche arrojaba un suave resplandor sobre el césped. Ya no tenía miedo de su voz. Esa era la parte extraña. Durante años, me había adaptado a ella, a sus humores, a sus opiniones, a su versión de las cosas. Ahora simplemente se había ido. Lo que me asustaba no era él. Era lo que podría encontrar si empezaba a mirar más de cerca. A la mañana siguiente, llamé a Marcia. Su oficina estaba en Meridian Street en Indianápolis. Había encontrado su número meses atrás y lo había guardado con un nombre falso en mi teléfono por si acaso. Marcia Klein, respondió. Mi nombre es Dana Mercer, dije. Creo que necesito una abogada. Hubo una pausa. ¿Cree que la necesita, o lo sabe? Firmé los papeles del divorcio anoche, dije. Otra pausa, esta vez más larga.
Venga, dijo. ¿Hoy? Su oficina era exactamente lo que esperarías. Ordenada pero vivida. Libros de derecho forrando una pared, un título enmarcado, un par de fotos familiares que parecían llevar allí un tiempo. Se sentó detrás de su escritorio con una taza de té, y Earl Grey, como supe más tarde, y leyó la copia de los papeles que había traído. Su expresión no cambió mucho mientras pasaba las páginas. Luego los dejó y me miró. ¿Usted firmó esto?, preguntó. Sí. ¿Sin negociar? Sí. Se reclinó en su silla y me estudió. Usted entiende lo que es esto, dijo. Un borrador, dije, no una orden judicial final. Eso captó su atención. Sus cejas se levantaron ligeramente. ¿Continúe? Entiendo que es el acuerdo que él quiere, dije, pero no es lo que el tribunal ha aprobado. Asintió lentamente. ¿Eso es correcto? Tomé aliento. Y creo que cuenta con que yo no sepa la diferencia. Marcia golpeó los papeles ligeramente con su dedo. Los hombres como su esposo, dijo, no suelen tener salidas limpias. Tienen salidas rápidas. Eso es lo que espero. Esbozó una pequeña y tensa sonrisa. Dana, dijo, esto no funciona a menos que haya algo que encontrar. La miré a los ojos. Lo hay. Mantuvo mi mirada un momento más, luego asintió una vez. Muy bien, dijo. Entonces no nos apresuraremos. Deslizó los papeles de vuelta hacia mí. Dejaremos que piense que ya ha ganado. De camino a casa, no encendí la radio. Simplemente me senté en silencio. En un semáforo en rojo, miré mi teléfono en el portavasos. Notificaciones, correos electrónicos, cosas que había ignorado durante meses porque no quería ver lo que significaban. Eso se había acabado. Si iba a perderlo todo, quería que fuera porque no quedaba nada por encontrar, no porque no hubiera buscado. Esa noche, después de que los niños se acostaran, fui al garaje. Hay un estante en la parte de atrás donde guardo cajas viejas. Archivos de impuestos, papeles de garantía, formularios escolares, el tipo de cosas en las que nadie piensa hasta que las necesita. Bajé una caja etiquetada como 2018 a 2020. El polvo se levantó cuando la puse en el banco de trabajo. La abrí lentamente. Carpetas, recibos, extractos bancarios de antes de que todo se volviera digital. Me senté en el frío suelo de hormigón y empecé a hojearlos. Página por página, fecha por fecha, línea por línea. Afuera, pasó un coche. La luz del garaje zumbaba débilmente sobre mi cabeza. En algún lugar dentro de la casa, la máquina de hielo dejó caer otra tanda en el recipiente. Sonidos normales, vida normal. Y justo en medio de todo eso, encontré la primera cosa que no cuadraba. Una transferencia, $4.800 a una cuenta que no reconocía. Fechada el mismo fin de semana que Scott había estado en Chicago por trabajo. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. Luego cogí mi teléfono, porque eso ya no era miedo. Era otra cosa. Algo más agudo. No había terminado. Ni de lejos. No dormí mucho esa noche. No porque tuviera miedo. Esa parte ya se había consumido en mí y se había asentado en algo más tranquilo, más firme. Era más bien como si a mi cerebro finalmente le hubieran dado permiso para dejar de ignorar las cosas. Una vez que ese interruptor se activó, no se apagó. Estaba de vuelta en el garaje antes del amanecer. La misma caja, el mismo suelo de hormigón frío, el mismo olor a polvo de papel y ese vago aroma a aceite que nunca abandona un garaje. Hice café y me olvidé de beberlo. Repasé todo más lentamente esta vez. Esa transferencia de $4.800 no era solo un número al azar. Tenía contexto, un momento, un patrón. Saqué más extractos, de diferentes meses, diferentes años. Ahí estaba de nuevo. No la cantidad exacta, pero similar, $3.200, $5.100, siempre alrededor de las mismas épocas del año. Fin de trimestre. Me recosté contra la pared, con el papel en mi regazo.
Scott siempre decía que el negocio tenía un flujo de caja irregular, que era normal en la consultoría. Tal vez lo era, pero esto no parecía eso. Esto parecía deliberado. Más tarde esa mañana, después de dejar a Ben en la escuela, me senté en el estacionamiento unos minutos antes de irme. Abrí mi correo electrónico, no el principal, el antiguo, el que usábamos para cuentas compartidas hace años antes de que Scott lo moviera todo a sistemas más seguros. Se había olvidado de eliminarlo de algunas cosas. Eso era lo que pasaba con Scott. Le gustaban los finales limpios, pero los apresuraba. Y cuando la gente se apresura, deja cabos sueltos. Escribir Amazon en la barra de búsqueda. Cientos de correos electrónicos, confirmaciones de pedidos, avisos de envío, devoluciones. La mayoría eran cosas normales del hogar, cosas que reconocería. Toallas de papel, tinta de impresora, las botas de fútbol de Ben. Luego vi uno que no reconocí. Un collar, de oro, minimalista, no de mi estilo, entregado en una dirección que no reconocía. Hice clic en los detalles. ¿La fecha? El mismo fin de semana que una de esas transferencias. No reaccioné de inmediato. Solo miré la pantalla. Luego abrí otra pestaña, escribí la dirección en Google. Un edificio de apartamentos, en el centro de Indianápolis. Cerré los ojos por un segundo, no porque estuviera sorprendida, sino porque encajaba demasiado bien. Esa tarde, fui a ver a Marcia de nuevo. Llevé los extractos, imprimí los correos electrónicos. No me apresuró. Me dejó exponer todo sobre su escritorio en el orden en que lo había encontrado. Leyó en silencio. De vez en cuando hacía una pequeña nota, rodeaba algo con un círculo, trazaba una línea entre fechas. Finalmente, se reclinó. ¿Cuánto tiempo llevas viendo esto?, preguntó. Partes de ello, dije. Desde el año pasado. No lo había relacionado hasta ahora. Asintió. Así es como suele suceder. Tocó uno de los extractos. Estas transferencias, ¿sabes a dónde van? Todavía no. Y esta cuenta, señaló el número. Nunca la había visto antes. Se quedó en silencio un momento. Luego dijo, de acuerdo. No dramática, no sorprendida. Solo de acuerdo. ¿Qué?, pregunté. Esto no es solo una infidelidad, dijo. Sentí que mi pecho se oprimía un poco. ¿Qué quieres decir? Deslizó uno de los papeles hacia mí. Estas son cuentas vinculadas a la empresa. Si está moviendo dinero a través de ellas y no lo declara adecuadamente, eso no es solo un lío. Es una exposición. ¿Exposición? Tergiversación financiera. Potencialmente peor, dependiendo de cómo lo haya declarado. Dejé que eso se asentara. No estaba pensando en cargos criminales ni nada de eso. Estaba pensando en lo seguro que había estado en la cocina, en lo seguro que estaba de que yo no tenía nada. Al salir, Marcia dijo algo que se me quedó grabado. Dana, dijo, la gente como su esposo no piensa que están ocultando cosas. La miré. Piensan que nadie está prestando atención. Esa noche, no fui al garaje. Me quedé dentro, me senté en la mesa de la cocina con mi portátil. El mismo lugar donde había dejado caer los papeles. El mismo lugar donde había firmado. La casa estaba en silencio. Ella estaba en su habitación, con la puerta cerrada. Ben se había acostado temprano, dijo que le dolía el estómago de nuevo. Esa parte me golpeó más que cualquier otra cosa. Esperé hasta que la casa se calmó, hasta que pude oír su ritmo. Las rejillas de ventilación, el zumbido del refrigerador, el crujido ocasional de las escaleras. Luego abrí otra aplicación. Find My. La habíamos configurado hace años cuando ella tuvo su primer teléfono. Compartir en familia. ¿Seguridad? Scott nunca se había molestado en desactivar el suyo. Hice clic en su nombre. Apareció un pequeño mapa. Su teléfono estaba en el centro. En la misma zona general que la dirección de ese apartamento. No hice zoom de inmediato. Solo miré el punto.
Pulsaba ligeramente, como si respirara. Sentí que algo cambiaba de nuevo. No ira, claridad. A la mañana siguiente, inicié sesión en la cuenta 529. El fondo universitario de Elle. Eso siempre fue cosa mía. Scott la abrió, claro, pero yo la seguía, revisaba los extractos, ajustaba las contribuciones cuando podíamos. Sabía aproximadamente lo que debería haber allí. Cuando la página se cargó, algo no cuadraba. No drásticamente, no a primera vista, pero lo suficiente. Abrí el historial detallado, me desplacé. Allí. Un retiro, no reciente, de hace unos meses. Luego otro, más pequeño, etiquetado de una manera que no levantaba sospechas inmediatamente a menos que estuvieras buscándolo. Me quedé muy quieta. Ese dinero no era extra. No era dinero para jugar. Era el futuro de Elle. Matrícula, libros, un comienzo. Me desplacé más. Hice coincidir las fechas. El mismo patrón. Transferencias de cuentas de la empresa, luego movimiento a cuentas personales, y luego desaparecía. Cerré el portátil lentamente. Mis manos estaban firmes. Eso me sorprendió. Cuando me reuní con Marcia de nuevo, no dije nada al principio. Solo le entregué las impresiones. Las miró con atención, más lentamente esta vez. Cuando llegó a los retiros de la 529, se detuvo. Su mandíbula se tensó ligeramente. ¿Te habló de esto?, preguntó. No. Asintió. De acuerdo. Eso fue todo. Sin sermones, sin compasión, solo ese mismo reconocimiento tranquilo. De acuerdo. Me recliné en la silla. Ese es el dinero de Elle, dije. Lo sé. Tragué saliva. No quería que esto se tratara de destruirlo, dije. ¿Solo? Lo sé, dijo de nuevo, interrumpiéndome suavemente. Juntó las manos sobre el escritorio. Esto no se trata de venganza, dijo. Se trata de precisión. Solté un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Precisión, repetí. Sí, dijo, asegurarnos de que el registro refleje la realidad. Pasamos la siguiente hora repasándolo todo, sin prisas, sin saltarnos pasos, construyéndolo. Fecha por fecha, cuenta por cuenta. Una línea de tiempo. No solo de lo que él hizo, sino de lo que yo podía probar. En un momento, me miró. ¿Entiendes algo?, dijo. ¿Qué? Él cree que estás fuera de juego. Asentí. Cree que ni siquiera sabes que hay un juego. Asentí de nuevo. Esa es tu ventaja. De camino a casa, no me sentí victoriosa. Me sentí pesada, porque cuanto más veía, más claro se volvía. Esto no fue una mala decisión. No fue un momento. Fue un patrón, uno largo. Y yo había estado viviendo justo al lado de él. Esa noche, ella bajó mientras yo estaba en la cocina. Se quedó cerca de la encimera un segundo antes de hablar. Papá dice que podríamos mudarnos, dijo. Mantuve la voz serena. Ah, sí. Sí, a un lugar más cerca de la ciudad. Dijo que sería mejor. ¿Para quién?, pregunté. Se encogió de hombros. Para nosotros, supongo. Asentí. Me observó por un momento. ¿No vas a luchar contra esto?, preguntó. Había algo en su voz. No era una acusación. No exactamente. Incertidumbre. Me sequé las manos en una toalla. Lo estoy manejando, dije. Frunció el ceño ligeramente. Eso no suena a luchar. No, dije, no suena así. No insistió. Solo asintió y volvió a subir. Me quedé allí un rato después de que se fue. Porque esa era la parte que dolía. No lo que Scott decía. Lo que los niños estaban empezando a creer. Más tarde esa noche, me senté de nuevo en la mesa. Los papeles extendidos frente a mí.
No caóticos, organizados, intencionados. Ya no estaba adivinando. Lo estaba viendo claramente. Y por primera vez desde que dejó caer esos papeles de divorcio sobre la encimera, entendí algo que él no. Él pensaba que esto se trataba de control, de poder, de quién se movía primero. Pero no era así. Se trataba de quién tenía la verdad y quién podía probarla. Miré la línea de tiempo que habíamos construido. Las fechas, las transferencias, las cuentas. Todavía no estaba completa. Pero era suficiente para saber una cosa. Esto no iba a terminar como él pensaba. Ni de lejos. Scott ni siquiera intentó ocultarlo. Eso fue lo primero que noté. Una vez que firmé esos papeles, algo en él se relajó, como si hubiera estado conteniendo la tensión durante meses y de repente ya no tuviera que hacerlo. Empezó a entrar y salir como si ya no viviera allí, porque en su mente, no lo hacía. 3 días después de esa noche en la cocina, hizo una maleta. No todo, solo lo suficiente para dejar claro su punto. Tengo un lugar en el centro, dijo, cerrando la cremallera, más cerca del trabajo. Me apoyé en la encimera y asentí. De acuerdo. Me miró como si esperara una reacción. ¿No quieres verlo?, preguntó. No. Es un lugar agradable, añadió. Edificio nuevo, buena seguridad. Eso está bien. Eso pareció irritarlo más que nada. Se echó la bolsa al hombro. Me llevaré a los niños este fin de semana, dijo. Para que se vayan acostumbrando. ¿Acostumbrando? Sentí que algo se apretaba en mi pecho, pero no dejé que se notara. Hablaremos de eso, dije. Él sonrió con suficiencia. Ya lo hicimos, dijo, golpeando la carpeta que llevaba consigo como si significara algo definitivo. Luego se fue. El primer fin de semana que se los llevó, la casa se sentía extraña. Demasiado silenciosa. No pacífica, simplemente vacía de una manera que no me sentaba bien. Constantemente buscaba cosas que no estaban allí. Los zapatos de Ben junto a la puerta, la mochila de ella en la silla. Incluso el sonido de la televisión desde el estudio, desaparecido. Caminé de una habitación a otra sin realmente proponérmelo. Luego me detuve en la sala de estar. La silla de Scott seguía allí. Un gran sillón reclinable de cuero que había elegido años atrás. Se sentaba en él todas las noches como si fuera un trono. Me quedé allí un segundo mirándolo. Luego me di la vuelta y me fui. Tenía otras cosas en las que concentrarme. Scott, por otro lado, estaba prosperando. Al menos así es como quería que pareciera. Empezó a publicar más. No directamente sobre el divorcio. No era tan obvio, pero lo suficiente. Fotos de restaurantes en el centro. Una foto de un bar en una azotea. Una foto de un vaso de bourbon con el horizonte de fondo, con la leyenda nuevo capítulo. No reaccioné. Solo observé. Ese lunes, me reuní con Marcia de nuevo. Habíamos pasado de recolectar piezas al azar. Ahora, estábamos construyendo algo estructurado. Una línea de tiempo en papel. Había dibujado una larga línea en un bloc de notas legal y había marcado fechas a lo largo de ella. Empieza aquí, dijo, señalando 2018, cuando comenzó el negocio. Añadimos aperturas de cuentas, transferencias, ingresos declarados, gastos conocidos. Luego superpusimos lo que yo había encontrado. Los pedidos de Amazon, las superposiciones de ubicación, los retiros de la cuenta 529. No se apresuró, no se saltó pasos. Cada pieza tenía que conectar. En un momento, dije, ¿y si no es suficiente? Ella levantó la vista. No tiene que ser todo, dijo. Solo tiene que ser consistente. De vuelta en casa, las cosas con los niños empezaron a cambiar. Ella estaba diferente. No dramática, no enfadada, solo distante. Pasaba más tiempo en su teléfono. Respuestas más cortas, menos contacto visual. Una noche en la cena, dijo, papá dice que puedo decorar mi propia habitación como quiera en el nuevo lugar.
Mantuve mi tono sereno. Eso suena bien. Dijo que no habrá tantas reglas, añadió. Asentí. Ah, sí. Me miró como si esperara algo. Una reacción, una objeción. No le di eso. Termina tu cena, le dije suavemente. Ella bajó la vista a su plato. Pude ver el conflicto allí, y eso me dolió más que cualquier cosa que Scott hubiera dicho. Ben estaba más callado, de forma más obvia. ¿Tengo que ir este fin de semana?, preguntó una noche. ¿Por qué?, dije. Se encogió de hombros. Simplemente no me gusta estar allí. ¿Qué es lo que no te gusta? Jugueteó con su manga. Huele diferente, dijo finalmente. Y papá siempre está con su teléfono. Asentí lentamente. De acuerdo, dije. Lo resolveremos. No prometí nada. Todavía no. Mientras tanto, Scott se volvió más ruidoso. No en la casa. En todo lo demás. Llamadas telefónicas en la entrada. Conversaciones para las que no se molestaba en bajar la voz. Te lo digo, está prácticamente hecho, le oí decir una tarde, paseando afuera. Ella lo firmó todo. Está limpio. ¿Limpio? Escribí esa palabra más tarde. Unos días después, conseguí otra pieza. No fue dramático, solo un descuido. Scott siempre había sido el que se encargaba de los impuestos. Le gustaba que fuera así, decía que era más eficiente. Pero a veces me pedía que imprimiera cosas. Viejos hábitos. Envió algo a la impresora de la casa por error. La oí ponerse en marcha mientras estaba en la cocina. Ese sonido zumbante. El papel deslizándose. Me acerqué y lo recogí. Un borrador. Un informe financiero parcial. No completo, no final, pero suficiente. Números que no coincidían con lo que había declarado en los papeles del divorcio. No por poco, por mucho. Me quedé allí sosteniéndolo, sintiendo cómo su peso se asentaba. No emoción, ni siquiera satisfacción, solo confirmación. Cuando se lo mostré a Marcia, no reaccionó de inmediato. Lo leyó una vez, y luego otra. Luego lo dejó con mucho cuidado. ¿Te dio esto?, preguntó. No, se imprimió por error. Asintió. De acuerdo. Esa palabra de nuevo. Pero esta vez había algo debajo. Esto ayuda, dijo. ¿Cuánto? Lo suficiente como para importar. Golpeó la página ligeramente. Especialmente si repite algo de esto bajo juramento. Me incliné hacia adelante. ¿Crees que lo hará? Esbozó una pequeña sonrisa de complicidad. Él cree que ya ha ganado, dijo. La gente así no se prepara, actúa. Esa noche, me senté en la sala de estar. El silencio se sentía diferente ahora, menos vacío, más enfocado. Miré la silla de Scott de nuevo, todavía en el mismo lugar, intacta. Me acerqué y apoyé la mano en el respaldo. Cuero frío, gastado justo en los lugares que su cuerpo había moldeado a lo largo de los años. Por un segundo, pensé en todo lo relacionado con esa silla. Cada noche que se sentó allí mientras yo me movía a su alrededor, cocinando, limpiando, gestionando todo lo demás. Y lo normal que todo eso había parecido en su momento. Di un paso atrás. Todavía no, pensé. El segundo fin de semana, los niños se fueron con él. No di vueltas por la casa. Me quedé en la mesa de la cocina, con los papeles extendidos, el portátil abierto, todo alineado. No desordenado. Claro. Repasé la línea de tiempo de nuevo, comprobé las fechas, hice coincidir las transferencias, verifiqué las conexiones. Sin adivinanzas, sin suposiciones, solo hechos. El domingo por la noche, cuando los niños volvieron a casa, ella subió directamente a su cuarto. No dijo mucho. Ben entró en la cocina. ¿Puedo tomar cereales?, preguntó. Son las 9 de la noche, dije. Lo sé.
Se los serví de todos modos. Se sentó a la mesa comiendo en silencio. Luego levantó la vista. Mamá. Sí. ¿Nos vamos a mudar? Hice una pausa. No por ahora, dije. Asintió. De acuerdo. Eso fue todo. Volvió a comer, y me di cuenta de algo. Scott estaba planeando un futuro, hablando de él como si ya estuviera decidido, pero nada se había decidido todavía. No por nadie que importara. La semana siguiente, Marcia me llamó. Tenemos una fecha, dijo. ¿Para qué? Audiencia preliminar, dijo. Custodia y declaraciones financieras. ¿Cuándo? En 2 semanas. 2 semanas. El mismo plazo que Scott había lanzado como si fuera un trato cerrado. Me senté lentamente. De acuerdo, dije. Dana, añadió, no vamos a ir allí a discutir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir allí a escuchar. Fruncí el ceño ligeramente. ¡Ay! Sí. Y luego, hizo una pausa. Y luego dejaremos que se explique. Esa noche me paré en la cocina de nuevo. El mismo lugar, la misma encimera. Casi podía ver el fantasma de ese momento, él dejando caer los papeles, yo firmando. Excepto que ahora todo se sentía diferente. No porque algo hubiera cambiado todavía, sino porque entendía algo que él no. Él pensaba que esos papeles terminaban las cosas. Pensaba que mi silencio significaba que no me quedaba nada. Pensaba que esas 2 semanas eran su vuelta de la victoria. Lo que no sabía era que cada palabra que dijera a partir de ahora iba a importar. El juzgado del condado de Hamilton siempre se siente más frío de lo que debería. No solo el aire, la iluminación, los suelos, la forma en que la gente se sienta un poco más recta, habla un poco más bajo, como si el propio edificio esperara que te comportaras. Esa mañana de noviembre, me quedé afuera un momento antes de entrar. Mi aliento salía en pequeñas nubes. Podía oír el tráfico de la calle, distante y constante. No estaba temblando. Eso me sorprendió. Pensé que lo estaría, pero no lo estaba. Empujé la puerta y entré. La sala de espera ya estaba medio llena. Parejas sentadas separadas la una de la otra. Abogados hojeando archivos. Alguien llorando en silencio en un pañuelo 2 filas más allá. La vida real, no dramática, solo pesada. Marcia ya estaba allí, sentada cerca del frente con su bloc de notas legal en su regazo y su té en una taza de viaje. Buenos días, dijo sin levantar la vista. Buenos días. ¿Estás bien? Creo que sí. Asintió una vez. Eso es suficiente. Scott entró unos 10 minutos después. Se veía pulcro, traje planchado, pelo arreglado, esa misma confianza que llevaba como una armadura. Me vio, asintió brevemente y luego desvió la mirada como si fuéramos conocidos que casualmente estaban en la misma habitación. Ni una palabra. Yanelle estaba con él. Se quedó cerca de la puerta, sentada aparte, mirando su teléfono como si no quisiera ser vista pero tampoco quisiera irse. Me di cuenta de eso. Me daba cuenta de las cosas. Cuando llamaron nuestro caso, nos pusimos de pie. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Bancos de madera, un estrado elevado para el juez, banderas en la esquina. Sin drama, sin teatralidad, solo estructura. Ocupamos nuestros lugares. Scott a un lado con su abogado, yo al otro con Marcia. Por un momento, nadie habló. Luego comenzó. El abogado de Scott fue el primero. Limpio, seguro de sí mismo. Lo plantearon exactamente como esperaba. El señor Mercer ha sido el principal proveedor financiero del hogar. La señora Mercer no ha estado empleada fuera del hogar durante muchos años. El señor Mercer busca un entorno estable y estructurado para los niños. Me senté allí y escuché. No interrumpí, no reaccioné, tal como Marcia me dijo. Scott subió al estrado, juró y se sentó. Parecía cómodo. Ese fue el primer error.
Señor Mercer, comenzó su abogado, ¿puede describir su papel en las finanzas familiares? Claro, dijo Scott. Me he encargado de todas las responsabilidades financieras, ingresos, impuestos, inversiones. Dana no estaba realmente involucrada en ese lado. No involucrada. Mantuve la vista al frente. Lo guiaron a través de todo. Ingresos, negocio, activos, todo limpio, controlado, simplificado. Luego llegó la parte que estaba esperando. ¿Ha revelado todas las cuentas financieras y activos relevantes en sus declaraciones?, preguntó su abogado. Sí, dijo Scott sin dudarlo. Sin pausa, sin incertidumbre. ¿Solo sí? Marcia hizo una pequeña nota. Pasaron a la custodia. ¿Puede describir su participación en la vida diaria de sus hijos? Scott se reclinó ligeramente. Siempre he estado muy presente, dijo. Proporcionando estructura, guía, asegurándome de que sus necesidades estuvieran cubiertas. Sentí que algo se movía en mi pecho. No irá, algo más agudo. Cuando fue el turno de Marcia, no se levantó de inmediato. Terminó de escribir algo, dejó su bolígrafo y luego se levantó lentamente. Sin prisa, sin actuación, solo calma. Señor Mercer, dijo, voy a hacerle algunas preguntas para aclarar algunas de sus declaraciones. Scott asintió. Por supuesto. Comenzó con algo simple. Su negocio de consultoría comenzó en 2018, ¿correcto? Sí. ¿Y usted mantiene cuentas comerciales y personales separadas? ¿Eso es correcto? ¿Y los ingresos declarados en su declaración financiera reflejan todos los ingresos de ese negocio? Sí. La misma confianza, el mismo tono. Cogió un documento. ¿Está familiarizado con este número de cuenta que termina en 4821? Scott lo miró brevemente. No. No. Marcia asintió. De acuerdo. Dejó ese papel a un lado, cogió otro. ¿Reconoce esta transacción con fecha del 14 de marzo de este año? Scott se inclinó ligeramente hacia adelante. Eso parece un gasto de empresa. ¿Un gasto de empresa?, repitió Marcia. ¿Puede explicar la naturaleza de ese gasto? Viaje, dijo. Reunión con un cliente. Marcia asintió de nuevo. ¿Chicago? Sí. Hizo una nota. Le sorprendería saber que los datos de localización correspondientes a su vehículo lo sitúan en el centro de Indianápolis ese mismo fin de semana. Una pausa. Pequeña, pero estaba ahí. Scott se movió ligeramente en su asiento. Viajo con frecuencia, dijo. Podría haber una superposición. Marcia no interrumpió. Simplemente lo dejó terminar. Luego cogió otro papel. Hablemos de su cuenta de Amazon, dijo. Scott frunció el ceño ligeramente. ¿Qué pasa con ella? Usa una cuenta compartida con su hogar. Solíamos hacerlo. ¿Y las compras realizadas a través de esa cuenta generarían confirmaciones por correo electrónico? Sí. Mostró una página. ¿Cómo esta? Los ojos de Scott se dirigieron a ella. Posiblemente. Entregado en una dirección en North Illinois Street en Indianápolis, continuó. ¿Esa dirección pertenece a un cliente? Otra pausa. Más larga esta vez. No lo recuerdo, dijo. La sala se sentía diferente ahora. Más silenciosa. No en silencio, solo más tensa. Marcia no presionó. Todavía no. Siguió adelante. Volvamos a las declaraciones financieras, dijo. Usted testificó que todas las cuentas e ingresos fueron declarados con precisión. ¿Eso es correcto? Asintió. Luego colocó un nuevo documento frente a él. ¿Puede explicar la discrepancia entre los ingresos declarados aquí y las cifras en este informe borrador impreso desde su oficina en casa el mes pasado? La cabeza de Scott se levantó bruscamente. Solo ligeramente. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó.
Marcia no respondió. ¿Son precisos los números?, preguntó. Ese no es un documento finalizado, dijo rápidamente. ¿No refleja? Entonces, ¿los números son inexactos?, preguntó ella. Estoy diciendo que está incompleto. Pero no incorrecto. Dudó. ¿Yo? Ella esperó, no llenó el silencio. La jueza se inclinó ligeramente hacia adelante. Señor Mercer, dijo, por favor, responda a la pregunta. Scott se aclaró la garganta. Puede que no coincidan exactamente, dijo. Marcia asintió una vez. Gracias. Dejó ese papel a un lado. Luego cogió el último juego. Esta es la documentación de una cuenta de ahorros para la Universidad 529 a nombre de su hija, dijo. La mandíbula de Scott se tensó. ¿Está familiarizado con esta cuenta? Sí. ¿Puede confirmar que se realizaron retiros a principios de este año? Fueron reasignados, dijo. ¿Reasignados?, repitió Marcia. ¿A dónde? Liquidez el negocio, dijo, temporalmente. Temporalmente, dijo ella de nuevo. Colocó otro documento frente a él. ¿Puede identificar algún reembolso a esa cuenta? Scott no respondió. El silencio se alargó. Podía oír el leve rasguño de un bolígrafo desde el escritorio del secretario. Alguien moviéndose en su asiento detrás de mí. La respiración de Scott. Se movió de nuevo, miró a su abogado, y luego de vuelta a Marcia. No tengo esa información delante de mí, dijo. Marcia dejó que eso se asentara. Luego dio un pequeño paso hacia atrás. Pasemos a su participación con sus hijos, dijo. Scott se enderezó ligeramente. Siempre he estado involucrado, dijo. Por supuesto, dijo ella. ¿Puede decirle al tribunal la última vez que llevó a su hijo a una cita médica? Scott parpadeó. ¿Qué? La última visita al médico, dijo. ¿La fecha, si la recuerda? No recuerdo la fecha exacta. ¿Recuerda la cita? Dudó. Yo me encargo de responsabilidades más amplias, dijo. Dana normalmente. Así que eso sería un no, dijo Marcia suavemente. Se dirigió a la jueza. Señoría, hemos presentado registros de más de 80 comunicaciones escolares documentadas, citas médicas y horarios diarios gestionados exclusivamente por la señora Mercer en los últimos 5 años. La jueza asintió lentamente. Marcia dio un paso atrás. No hay más preguntas. Scott se quedó allí un momento, sin moverse, sin hablar. La confianza con la que había entrado, no había desaparecido, pero estaba agrietada. Se podía ver. La jueza miró sus notas, y luego levantó la vista. Señor Mercer, dijo, el tribunal tiene preocupaciones sobre la integridad de sus declaraciones financieras y la precisión de su testimonio. Scott no respondió. Pendiente de una revisión más a fondo, continuó, la custodia residencial principal temporal permanecerá con la señora Mercer. Los asuntos financieros estarán sujetos a un examen adicional. Una pausa. Se ordena a ambas partes que proporcionen documentación completa y precisa en el futuro. Golpeó su bolígrafo ligeramente. Nos reuniremos de nuevo una vez que se revise esa información. Y así de simple, se acabó. No todo, pero lo suficiente. Fuera de la sala del tribunal, el aire se sentía más cálido. O quizás solo era yo. Scott salió unos minutos después, más rápido de lo que esperaba. Caminó directamente hacia mí. Sin dudar esta vez. Dana, dijo. Me di la vuelta. ¿Qué has hecho? Su voz no era fuerte, pero tampoco era firme. Lo miré por un segundo. Al hombre que había estado en nuestra cocina semanas antes, tan seguro de sí mismo, tan seguro de que yo no tenía nada. Yo no he hecho nada, dije. Frunció el ceño. Sí, lo has hecho. Negué con la cabeza ligeramente. Simplemente dejé de ignorar las cosas. Me miró como si intentara entender algo que no podía alcanzar del todo.
Luego desvió la mirada. Lo vi irse, no triunfante, no enfadada, solo consciente, porque por primera vez, él sabía que esto no iba a salir como él quería. Ya no. La casa se sintió diferente la primera mañana después del juicio. No drásticamente. Nada había cambiado físicamente. Los mismos armarios, el mismo suelo, el mismo zumbido silencioso del refrigerador. Pero el ambiente ya no se sentía tenso. Estaba de pie junto al fregadero de la cocina, con el café en la mano, mirando el patio trasero a través de la ventana. El césped todavía estaba húmedo por la escarcha de la noche. La luz del porche seguía encendida. Debí de haberme olvidado de apagarla. Pequeñas cosas, cosas normales. Y por primera vez en mucho tiempo, no me estaba preparando para algo. Scott no llamó esa mañana. Eso era nuevo. Por lo general, después de cualquier cosa importante, se ponía en contacto, intentaba controlar la narrativa, explicar las cosas de una manera que lo hiciera parecer razonable. No hubo nada de eso, solo silencio. Yo tampoco me puse en contacto. No lo necesitaba. Ella bajó sobre las 8, con el pelo recogido, una sudadera con capucha puesta, el teléfono en la mano como siempre. Se detuvo cuando me vio. Buenos días, dije. Buenos días. Abrió el refrigerador, cogió zumo de naranja y luego se apoyó en la encimera. Por un segundo, pensé que podría volver a subir sin decir nada. Pero no lo hizo. Se quedó. No lo sabía, dijo en voz baja. Me volví hacia ella. ¿No sabías qué? Tragó saliva. Lo del dinero ni nada de eso. Asentí lentamente. Me lo imaginaba. Miró su vaso. Pensé, no sé. Pensé que papá solo me estaba dando más libertad. No me apresuré a responder. Entiendo por qué eso sonaba bien, dije. Dejó escapar un pequeño suspiro. Me siento estúpida. No lo eres, dije. Tienes 16 años. Eso le arrancó una leve sonrisa. Pequeña, pero real. Me miró de nuevo. ¿Nos quedamos?, preguntó. Por ahora, dije. Sí. Asintió. De acuerdo. Y así de simple, algo se alivió. No se arregló, pero mejoró. Ben entró unos minutos después, arrastrando su mochila detrás de él. ¿Cereales?, preguntó. Ya desayunaste ayer, dije. Sonrió. Sí, pero eso fue ayer. Se lo serví de todos modos. Se sentó a la mesa, balanceando ligeramente las piernas. ¿Tengo que ir a casa de papá este fin de semana?, preguntó. Me apoyé en la encimera. Ya veremos, dije. Las cosas todavía se están arreglando. Asintió. De acuerdo. Esta vez no hubo dolor de estómago. Eso fue suficiente para mí. Las siguientes semanas no fueron dramáticas. Sin grandes escenas, sin confrontaciones, solo ajustes. El tono de Scott cambió en los correos electrónicos, más cortos, más cuidadosos. Su abogado se puso en contacto con Marcia más de una vez, pidiendo tiempo, aclaraciones, prórrogas. Esa confianza que había tenido, no desapareció. Pero ya no lideraba. En casa, empecé a notar cosas a las que no había prestado atención antes. No problemas, solo espacio. Momentos de silencio que antes estaban llenos de una tensión que ni siquiera me daba cuenta de que llevaba. Una tarde, me senté en la sala de estar después de la cena. La televisión estaba apagada. Sin ruido. Solo el suave tic-tac del reloj en la pared. La silla de Scott seguía allí. Mismo lugar, mismo cuero gastado. La miré durante mucho tiempo. Luego me levanté, no enfadada, no emocionada, simplemente harta. A la mañana siguiente, la arrastré hasta la acera. Era más pesada de lo que esperaba. Las patas rasparon ligeramente el suelo de madera, un sonido que había oído cientos de veces antes, pero esta vez significaba algo diferente. Abrí la puerta principal,
la saqué y la dejé junto al borde de la entrada. El aire frío me golpeó la cara. La calle estaba tranquila, era temprano. Un par de luces de los vecinos encendidas, pero nadie fuera. Di un paso atrás y la miré. Durante años, esa silla había sido su lugar. Donde se sentaba, donde decidía cosas, donde observaba todo lo que sucedía a su alrededor. Ahora, era solo un mueble esperando el camión de la basura. Volví a entrar y cerré la puerta. Unos días después, llamé a un cerrajero. Nada dramático, solo un simple cambio. Cerraduras nuevas en las puertas delantera y trasera. El tipo vino por la tarde. Rápido, eficiente, no hizo preguntas. ¿Quieres el mismo estilo?, preguntó. No importa, dije. Solo que sea seguro. Asintió. Le llevó menos de una hora. Cuando terminó, me entregó las nuevas llaves. Pruébala, dijo. Salí, cerré la puerta detrás de mí. Por un segundo, me quedé allí. Luego deslicé la llave en la cerradura, la giré. Clic. Limpio, sólido. Abrí la puerta de nuevo y volví a entrar. Ese sonido se quedó conmigo. Esa noche, me senté de nuevo en la mesa de la cocina. El mismo lugar donde todo había comenzado. Los papeles ya no estaban. La tensión se había ido. No todo estaba resuelto. No completamente. Todavía había reuniones por delante, más papeleo, más decisiones. Pero los cimientos habían cambiado. Y yo también. No estaba sentada allí preguntándome qué iba a hacer él a continuación. No estaba esperando su versión de las cosas. Sabía lo que era real. Y sabía que podía probarlo. Pensé en esa noche de nuevo. La forma en que se quedó allí tan seguro. Me lo voy a quedar todo. Realmente lo creía porque durante mucho tiempo, yo se lo permití. No por estar de acuerdo, sino por quedarme en silencio, por adaptarme, por dejar que su voz fuera la más fuerte. Pero estar en silencio no significa no ser consciente. Solo significa ser paciente. Ella bajó más tarde esa noche y se sentó frente a mí. Esta vez sin teléfono. Hablamos. No sobre el juicio, no sobre Scott. Solo cosas normales. La escuela, los amigos, una universidad que había estado mirando. Ben se unió a nosotros a mitad de camino, interrumpiendo como siempre, hablando de algo que no importaba y que de alguna manera importaba mucho. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que volvíamos a ser solo una familia. No perfecta, pero real. No gané porque fuera más lista que él o porque planeara una venganza perfecta. Gané porque dejé de ignorar lo que estaba justo delante de mí. Porque presté atención a los números, a los patrones, a las cosas que no cuadraban. Y al final, eso fue suficiente. Si alguna vez te han subestimado, sabes lo fácil que es empezar a creértelo. No lo hagas. Presta atención. Confía en lo que ves y no tengas miedo de dejar que la verdad hable cuando llegue el momento. Gracias por escuchar.